Hola, gauchitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya terminamos la semana del draft, del jueves al sábado. Algunos equipos hicieron muy buenas elecciones, otros no tanto, y es justo de lo que estaremos hablando en este episodio, en este video. ¿Cuáles son los ganadores y perdedores? Bicho, ¿cómo ves esta situación en el draft? Pues unos movimientos bastante interesantes. Creo que el primer pick y de los Jaguares, pues eh, no esperábamos nada y aún así nos decepcionaron. Creo que fue una de las sorpresas y bueno, los Pats también, una de las enormes tradiciones de cagarla, ¿no? De, de como que dejaron el automático, el control del Madden ahí y órale, que se seleccione quien sea. ¿Qué te digo? La verdad es que pues ya nos tienen acostumbrados a que no hagan unas buenas selecciones. Pues, ¿qué te puedo decir? Salvo que por ahí salga un buen elemento, pero sí dejaron mucho que desear los Pats. Pero sí hubo otros que sorprendieron y sobre todo algunos trades que llegaron a hacer que fortalecieron a otros equipos. Y también tuvimos noticias en la semana. ¿Cómo viste lo de, ay, el receptor de Arizona, Ah, de Andre Hopkins con su Andre Hopkins? consumo. ¿Su Pero qué? sí, ¿Anestésicos de qué? ¿De castor o no de sé qué? Castor, ajá, no manches, ya. Esos güeyes ya se meten cada madre que no. Y es un jugador que yo admiro, pero sí se mamó, la verdad. Sí, sí, sí. Y luego, ¿con qué cosa, no? Analgésicos de Castor. O sea, Yo creo que sí le funciona bastante, o quién sabe, pero sí fue sorpresivo y así, 6 juegos menos, ¿no? Pero ese tipo de noticias creo que no deben de existir y creo que debe haber pues una sanción más grande, porque 6 juegos no es la gran cosa. pues no, pero digo, no sé qué, habría que investigar como qué efectos son los que produce y para qué uso le dan. O sea, si mejora el rendimiento o es recreativo, la verdad, pues está raro. Entonces ahí, dependiendo de qué uso, podría ser una sanción, que hubiera sido una sanción menor o mayor. La verdad no lo sé, pero sí creo que es algo que no va con la filosofía de cualquier deporte. Ajá. Sí, 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 porque pues es el fair play, ya habíamos hablado de otras cosas saliéndonos un poco, no el racismo, pero pues ya vemos que equipos como los Commanders tienen sus desmadres también, entonces, bueno, iniciamos con lo que es el draft en sí. Pues vamos a iniciar, bicho, con los ganadores y perdedores. Ahora sí que date. Muy bien, ya habíamos comentado antes, igual entre nosotros, que Kyle Hamilton era una chulada de jugador, a mí me encantaba verlo, ver sus videos de sus highlights, me encantaba porque es un güey que puedes poner de linebacker, puedes poner de corner y se me hacía justamente como un Ed Reed, que es un jugador que me encanta histórico, y cuando veo que lo seleccionan los Ravens, la verdad eh, son sorpresas que dan gusto porque estaban por ahí diciendo que tal vez iba a los Jets y hubiera sido un talento totalmente desperdiciado. Creo que los Ravens hicieron un excelente draft porque agarraron 2 jugadores y no se movieron para nada. O sea, les cayó en el 14 Kyle Hamilton, que por ahí estaba pues la controversia de que había hecho 4:59 segundos en las 40 yardas, pero tú lo ves en el campo y no parece que sea lento, entre comillas, ¿no? Entonces Ujú. era lo que le cuestionaban y bueno, esta página de PFF, que es los que hacen el Pro Play Focus, que es lo que evalúan a los jugadores y sus rendimientos, pues lo tenía de los más altos. Este güey mide 6 pies y 4 pulgadas, que es creo que 1,90, 6 pies son 1,80 aproximadamente, entonces mide 1,90 y pesa 100 kilos. Es un pinche monstruo y me encanta cómo juega este güey y creo que en esta defensiva pues va a ser muy buen equipo porque se va a unir a un Marion Humphrey, Marcus Peters, Marcus Williams que llega de safety y él mismo, ¿no? En la otra posición. Entonces va a ser una pinche secundaria rompe madres, yo diría, ¿no? Sí. Y después, ya gracias a sus cambios que tuvieron, porque pues tradearon, intercambiaron a Hollywood Brown, pues les llega Linderbaum, que era lo que necesitaban en el centro, que era el mejor centro prospecto que estaba siendo evaluado. No el mejor liniero, pero sí el mejor centro. Entonces, aparentemente es un pequeño para su tamaño, porque el centro es como un tanquecito,
pero es un superatleta que juega más de lo que su peso dice, ¿no? Entonces, siempre estuvo calificado en los cinco primeros lugares en sus 3 años como titular. Entonces, pues es un pinche jugadorazo. Y de ahí nos vamos a un poco, jugadores un poco más anónimos, por así decirlo, Ojeibo, que pues tuvo bastante, es un Age que tuvo muy buena calificación, su producción es un poco inconstante, pero a su vez la defensa contra la carrera es un problema en él. Entonces, tiene ciertos, como todos jugadores, tiene ciertos déficits, pero los complementa bastante bien con su nivel de juego. Entonces, para mí los Ravens son un equipo a temer. Nada más les haría falta un receptor que me sorprendió que dentro de todo lo bien calificado que estaban, ellos no fueron por ningún receptor. Entonces va a ser interesante qué tienen que ellos adquirir para cubrir esa posición, porque no tienen nada. Desde el otro año ya tenían estas carencias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desempeña Lamar Jackson, si ya está un poco más maduro y cómo se comporta esta defensa, que va a ser de miedo. Sí, creo que siguieron tal cual la tradición de Baltimore, que siempre habla de una defensa pues pesada, poderosa, y creo que se reforzaron muy bien defensivamente. Sobre todo Kyle Hamilton, como lo mencionas, pues era uno de los prospectos, yo creo que estaba en top 10, no sé por qué cayó hasta el 14, pero corrieron con suerte ahí Baltimore, que no se tuvieron que mover ni hacer trade para poderlo adquirir. Y eso habla bien de una buena gestión en el draft. Sin sacrificar nada, pues les llegó un buen jugador. Sí, así es. Sí, sí, jugadorazo. Kyle Hamilton es de los jugadores que yo voy a querer ver, tal cual. Ahora yo voy a pasar con otro equipo. Tú creo que a lo largo de las transmisiones y de aquí del verdadero GOAT, pues prácticamente se ha notado que pues me caen mal los Jets. O sea, prácticamente yo los desprecio. No han, no habían conseguido nada interesante en los últimos años, pero también hay que reconocer que hicieron un muy buen draft. Algo a destacar es que llega su general manager, Joe Douglas, y ingresan al draft con 2 selecciones de primera ronda, que fue lo que escogieron, ¿no? A Matt Gardner, cornerback, y a Garrett Wilson, eh, a la, perdón, receptor abierto. Y después de hacer algunas jugadas, logran de adquirirse de una tercera ronda a Jermaine Johnson. Y estamos hablando que los Jets, con estos movimientos que hicieron, se llevaron mínimo a tres de los jugadores que estaban en el top 10 de este draft. Entonces, agarran a estos 3 jugadores, vemos que refuerzan bien la defensa, pero también le dan armas a Zach Wilson para poder ser contendiente ofensivamente. Algo muy interesante y creo que vamos a ver en la temporada 2022 es de que por lo menos estos 3 jugadores, Garner, eh, Garrett y Jermaine Johnson, seguramente van a ser titulares. Además, en la segunda ronda adquieren a Bryce Hall, un corredor, que también seguramente va a ser uno de los titulares. Vamos a ver cómo se desempeñan porque eran posiciones que estaban descuidadas en los Jets. Entonces aquí vamos a ver cómo han cambiado los Jets, cómo se van a desempeñar, si realmente siguen siendo el equipo que han sido durante los últimos 20 años o si ya se nota un cambio, un despegue de estos Jets. Adicional de que creo que están en una división, digamos, débil. Entonces esto le permitirá explotar a estos jugadores de una mejor manera. También vemos que en tercera ronda adquieren a un ala cerrada, eh, refuerzan la línea ofensiva con Max Mitchell y en la última cuarta ronda adquieren a un edge. Entonces, reforzaron la línea tanto ofensiva, defensiva y les dieron armas a Zach Wilson
pues para que sea más contendiente. Entonces veremos de lo que son capaces los Jets. Esperamos que no sean fiel a su tradición de echar a perder jugadores y que realmente aprovechen a estos 3 jugadores de primera ronda que son la elite de este draft. Sí, curiosamente estaban diciendo que querían ir por Divo Samuel, ¿no? Con el pick 10 y se Ajá. agarran a Garrett Wilson. Y creo que uno de los grandes aciertos es que toman a Matt Garner en vez de a Derek Singletary, que es el otro corner, y que los anteriores, no creo quiénes estaban anteriores a los Jets, prefieren a los Tejanos, prefieren a Derek que a Matt Garner, y a Matt Garner es el que no se lesiona. Digo, ambos son muy buenos, pero sí, a Matt es mejor. Y Sí, Garrett Wilson, qué pinche receptor tan competitivo, ¿no? Y sí, ya Jermaine bajó mucho. Uh-huh. vimos algunos videos, el salto que da, la elasticidad que tiene, creo que van a ser de temer los Jets y ya me están preocupando. Sobre todo cuando ahorita veamos las chingaderas, quiénes están, y esa edición está bien peleadísima, ¿no? Pero bueno, Exacto. de ahí el siguiente serían los Kansas City, que mucho se habló sobre la pérdida que tuvieron de Tyreek Hill. Yo no la menosprecio porque Tyreek Hill era el que expandía el campo. Cuando tú tienes un jugador que es el más rápido de la NFL, automáticamente te expande el campo y te abre muchas posibilidades. Entonces, me sorprende porque no tomaron a un receptor, sino hasta la segunda, por lo que estaba viendo el análisis. Si es bueno, Sky Moore, digo, no es un Jameson Williams o un Garrett Wilson, pero es competitivo y me gustó que los Chiefs se fueron a sus necesidades, que era la defensa. Nosotros vimos cómo en el pase Josh Allen los hizo prácticamente caca, entonces agarran a Trek McDuffie en una muy buena posición. Sí tuvieron que hacer un intercambio, sí hicieron un trade, pero McDuffie es una gran incorporación porque estaba clasificado en el puesto 11 en general del tablero de la NFL, o sea, el jugador 11, mejor el jugador 11 de todos, ¿no? Y prácticamente es un tanto bajito, pero es muy físico el jugador. Tiene mucho atleticismo y es un tacleador bastante fuerte. Entonces creo que es lo que necesitaban estos jefes, porque pues sí vimos cómo el partido le hicieron lo que quiso Josh Allen con ellos. Y a su vez, cuando tú quieres que no te completen los pases, pues necesitas que el otro coreback no tenga tiempo. Entonces agarran a George Karlaftis, que es por su apellido totalmente griego, y lo agarran en el puesto 30 en general. Este trade, obviamente, el tener dos picks en la primera ronda, es gracias al intercambio de Tyreek Hill, y está considerado como el gran robo de esa ronda. O sea, estaba disponible y no dudaron en ir por él, y es un jugador que obtuvo una calificación de 90. Entonces, es alguien que va a hacer impacto inmediato. Lo que tú esperas como equipo cuando tú seleccionas un jugador, sobre todo de primera ronda y tal vez de segunda todavía, es de que ya sea titular, luego, luego. Entonces, creo que estos dos van a ser titulares en esta defensa que estaba muy mermada y que tú veías que pobre Mahomes estaba, pues, batallando para poder mantener al equipo en competitividad, ¿no? Y en el día 2, como decíamos, agarran a Sky Moore con el pick 54 global, casi a las finales de la ronda 2. Y bueno, no es como tal un Tyreek Hill, obviamente, pero tuvo bastantes calificaciones destacables. Eh, entonces, creo que con estas incorporaciones, en una división que sí está pesada, sí les va a ayudar bastante. Yo creo que lo sigo poniendo como el tercer mejor equipo de esa división, pero la verdad sí llenaron bien sus huecos, y vamos a ver qué van a hacer para adquirir a un receptor destacable. Creo que se fue uno de los muertazos ahí de receptor, no me acuerdo, no me acuerdo a quién incorporaron, pero notoriamente no tiene la velocidad de este Tyreek Hill. Es un veterano, no se me olvidó a quién incorporaron en la offseason, pero vamos a ver qué hacen estos jefes de Kansas City. Sí, realmente creo que hacen buena, digamos, dentro de sus posibilidades, draftean adecuadamente, cubren algunas necesidades que tenían. Habría que ver si contratan a alguien más, como tú dices, en la posición
de receptor abierto, que es donde ahorita pues se les fue un arma importante. Entonces, pues habría que ver qué es lo que realizan y pues estar al pendiente. Prácticamente en la secundaria fue donde más se fortalecieron, que justo es donde habían padecido últimamente. Ya vimos los juegos de final de conferencia, que fue, perdón, de previo al final de conferencia, unos juegos divisionales que fueron tal cual apaleados. Bueno, no Ajá. apaleados, pero sí les anotaban fácilmente. Los Entonces, arrastraban, sí los arrastraban. exactamente. Ajá, y ya estoy viendo acá, el que seleccionaron fue a Marqués Valdés Scantling de los Packers y a Justin Ross, que él era un muy buen prospecto, pero como se lesionó y tuvo una lesión fuerte, no fue seleccionado en ninguna ronda del draft. Entonces, de hecho, creo que médicamente le habían recomendado que ya no jugara americano. Uh, Pero bueno, como lo seleccionaron fuera, es un prospecto interesante que no te va a costar mucho y que si tú lo desechas, así de triste tal cual, no les va a costar mucho. exacto, sí, no les Ujú. implica Ajá. eh, mayor dificultad. Ahora vamos a pasar con otra vez Nueva York. Eh, ahora con los gigantes. Igual los gigantes se encuentran en la NFC este, que pues es una división que no ha sido tan competitiva últimamente. Sin embargo, creo que a partir de este draft se empiezan a poner interesante las cosas. Tenemos a los gigantes que al igual que los Jets pudieron adquirir dos de los talentos que estaban prospectados dentro de los 10 primeros. Adquieren a un Edge que es Kayvon Thibodeaux, y adquieren a un tackle ofensivo que es Ivan Neal. Entonces, de esta manera fortalecen tanto la línea ofensiva como defensivamente. Ya habíamos hablado de Kevon, la rapidez que tiene para entrar, presionar al quarterback, de atacar los bordes exteriores de la línea. Y aquí pues van a poner un poquito a prueba también a su quarterback, que no había demostrado mucho en las temporadas pasadas, pero también igual no había demostrado mucho porque no tenía armas pues con qué demostrarlo. Sin embargo, en segunda ronda adquieren a un receptor abierto, en tercera y cuarta ronda adquieren a alas cerradas, a dos alas cerradas. Entonces va a estar interesante cómo se estructuran ofensivamente para darle mayor juego a su coreback y que demuestre de lo que es capaz, porque vimos que es capaz de correr y hacerlo adecuadamente, pero pues vamos a ver ahora con armas de lo que es. Y en su división pues se va a poner interesante porque tienen a Dallas, que si bien es un tanto irregular últimamente, pero pues tiene el potencial también. Y tienen a los Eagles, que son otro de los equipos que se reforzaron muy bien con este draft y que ya venían jugando o alzando su nivel de juego. Y pues bueno, los Commanders pues es el negrito de esa división. Pero de ahí en fuera, los Ujú. demás pues va a estar interesante verlos jugar. Eh, también algo que me llamó la atención es de que los New York Giants no seleccionaron a ningún corredor. Entonces, habría que ver cuál es el esquema con el que van a estar jugando, porque actualmente creo que era una de sus deficiencias, sobre todo porque su corredor principal, Barkley, pues tiende a lesionarse. Pero de ahí en fuera hicieron muy buenos movimientos ofensivos y defensivamente también. Sí, 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 va a ser interesante esa misión y las águilas son los que se perfilan para Sí, cosas chingonas. Muy bien. ya hablaremos de ellos ahorita. Ujú. Y bueno, de ahí nos pasamos a los Leones, que tuvieron la fortuna de que mejor los Jaguares se fueron por Trayvon Welker. También me gusta bastante porque es como un tanquecito, pero juega como, diría como un desmodio de Tasmania, pero no había tenido grandes números. En cambio, Aiden Hutchinson sí había demostrado el, el talento y lo había demostrado en la cancha, ¿no? Y también tiene liderazgo. Entonces va a ser
una adición bastante interesante para estos Leones que, pues ya hemos mencionado, son como los típicos, el típico equipo luchón, pero que se quedaba en el camino y que tú decías, que como que te gustaba ya ver ganar unos que otros juegos, pero que no llegaran muy lejos, ¿no? Entonces, me agrada mucho Hutchinson, creo que es el que tiene el talento más desarrollado. A Trayvon Walker tal vez tenga más, pero le falta más tiempo de reflejarlo en la cancha. Y bueno, yo creo que tiene más liderazgo Hutchinson que Walker, es por lo cual lo escogieron. Y fue muy cagado ver la reacción de Jameson Williams. No sé si lo viste. Los Leones bajaron 20 posiciones para eh, poder adquirirlo. Y Sí, su lo cara de vi. sorpresa de como que no quería hacer de su cara de no, no quería aquí, ¿no? Pero pues ya le tocó. Y es un receptor que igual, lo mismo, se lesionó y por eso no estaba pronosticado para la primera ronda, pero de que tiene el talento, lo tiene y es muy sobresaliente en sus trayectorias. Creo que es de los receptores más completos y lo juzgaron mal por esta lesión, ¿no? Pero bueno, Sí, sabemos que a veces un volado el esperar que ya no se vuelva a lesionar. sí, es Entonces, parte de lo que se juegan ahí. La... sí, exacto. La métrica que me gusta de Jameson Williams es de que tuvo el récord del 2019 con Jamar Chase por la mayor cantidad de touchdowns recibidos de más de 50 yardas. O sea, es la métrica con la cual nosotros podemos compararlo, ¿no? Entonces, si llega a ser como Jamar Chase de impacto inmediato, pues no es de playoffs este equipo, Ujú. pero me agrada mucho esas incorporaciones porque si bien algunos otros equipos tuvieron rondas de primera, selecciones de primera ronda, pues destacables, pero estos dos, me gustan mucho los Lions porque estos dos van a ser de impacto inmediato luego, luego. Sí, creo que sí. También se armaron ofensivamente bien. Habría que ver cómo responde Jared Goff. Le traen un receptor y un ala cerrada. Y pues vamos a ver, realmente lo hablamos la temporada pasada. Los Leones no es que jugaran tan mal, simplemente tenían mala suerte. Y tan es así que dieron un buen partido contra Green Bay en una jornada, en una semana. Entonces, pues como que estaban ahí, pero no terminaban de encajar del todo en los esquemas. Y creo que fueron los que perdieron contra los Ravens con esa pinche patadota, ¿no? De Tucker. Ajá, ajá, Sí, exactamente. entonces, el pinche partidazo que dieron y, y por esa gran jugada perdieron, ¿no? Y ya por último mencionar que Josh Pascal, pues fue seleccionado en la segunda ronda, pick 46, y es como de este jugador que pasa debajo del radar, pero que tuvo una calificación general de 90, y es un jugador fuerte, explosivo, y que te puede jugar tanto por dentro como por fuera. Entonces, pues va a ser interesante qué van a hacer. Eh, va a ser interesante qué van a hacer estos Lions, Ujú. y va para ser competitivos. Vale, pues vamos a continuar. Ahora pasamos con lo que es los Eagles, otro de los equipos que realmente se les vio bien. Si se dan cuenta, no escogieron tantas selecciones, pero las que escogieron fueron las adecuadas para ser más competitivos en esta temporada. Escogieron a un tackle defensivo que viene a complementar muy bien lo que es su defensa. Sabemos que la defensa de las Águilas es casi o es muy difícil que le puedan hacer carrera. Entonces, con este tackle defensivo, lo que vamos a hacer es cerrar más aún los huecos y va a ser difícil poderle, poderle correr a las Águilas. Entonces también adquirieron a un centro en la ronda 2 y en la ronda 3 a un linebacker izquierdo. En la 6 en la 6 adquirieron también un ala cerrada y un linebacker izquierdo. Aquí lo interesante y por qué escalaron tanto en esta posición es debido a que hicieron un trade que casi casi no les costó, digamos, en el draft, pues mucho, no les costó tantas elecciones por AJ Brown, que los mandan los Titans y pues sabemos que es un buen receptor. Creo que
acá con las Águilas va a tener un mejor quarterback de lo que es allá Ryan Tannehill. Y sobre todo, pues como que les combino a los dos, a los Titanes y a las Águilas. Vienen a reforzar su ofensiva las Águilas y los Titanes se quitan de un peso de un receptor que ya estaba pidiendo bastante por sus servicios. Que de hecho las Águilas le dan un contrato de $100 millones por los próximos 4 años. Sí, de hecho. Como que fueron muy pocas elecciones, pero muy concisos. Me gustaron bastante las Águilas. Ujú. Ujú. Entonces sí, con la incorporación de A.J. Brown van a ser destacables. Y bueno, el que sigue, y Pasamos ya a los empezamos con perdedores. sí, las chingaderitas de la NFL. Ya sabemos que los Rams no tenían esta asociación en su playera, ¿no? Burlándose de los picks del draft. Ujú. Y obviamente no tienen tantas selecciones, sin embargo, sí lograron, dentro de las chingaderas que son, sí lograron tener una buena selección. Incorporaron en la ronda 3 a Logan Bruce, que estoy viendo que tenía bastante durabilidad como jugador, o sea, ha jugado más de 1,400 jugadas en su carrera como tackle derecho, pero también ha jugado 350 y tantas como guardia derecho. O sea, creo que les viene muy bien porque Winsworth, de Andrew Winsworth, el tackle izquierdo, se les retiró y lo van a poder poner como comodín a Logan Bros. Y creo que ellos no estaban grandes selecciones del draft porque ellos están construyendo y están haciendo esta nueva mecánica de armarse desde agentes libres. Ujú. Entonces, dentro de todo, tuvieron esta buena selección y es sorprendente porque lo encontraron en la ronda 3. Vamos a ver qué tal se desempeña. Y de ahí, pues nada sobresaliente. Por ahí un Kyren Williams, un corredor que yo sigo pensando por qué se deshicieron de Sonny Michel, si era el corredor que les encajaba y que era otro bloqueador adicional. Vamos a ver si Kyren Williams es el tipo de jugador que se requieren, porque veo que es un jugador receptor, un corredor receptor de backfield. Entonces vamos a ver qué tal les resulta, si es muy buen bloqueador como Sonny Michel. Y aún así, como tuvieron muy pocos picks, pues obviamente la calidad disminuye y tienen una calificación de C+, que es pues reprobatoria, así como en México, pues como un 5 más o menos, Ándale. ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora pasamos con los Santos. Aquí los Santos, digamos como que no terminaron de hacer una buena selección. De hecho, me sorprende porque tuvieron 2 rondas de primera selección e incluso subieron del puesto 16 al 11 al hacer un cambio con Washington Commanders y escogen a Chris Olave, que a lo mejor podrían haber escogido a otro receptor de los que estaban disponibles, sin embargo, se van por él o podrían haber adquirido otra posición y llama la atención que escogen a un receptor en primera ronda y también en primera ronda escogen a Trevon Penning, un tackle ofensivo. Entonces, se ve que están buscando fortalecer su ofensiva, pero creo que hay un hueco más importante eh, que cubrir ofensivamente, como lo es a lo mejor quarterback. Jameis Winston no es la solución a mediano largo plazo. Sin embargo, pues creo que los Saints sí lo ven como una pequeña solución, pero también debemos entender que no pueden hacer muchos movimientos por el tope salarial, que son de los equipos que están casi casi ya ahogándose y no tienen mucho espacio salarial. Entonces, por eso considero que fue de los que no hicieron muy buenas elecciones y de hecho, pues solo escogieron cinco jugadores en este draft. Sí, poquitos jugadores. Y creo que a mí me gustaban los Santos, su defensiva, que era como muy agresiva con Sean Payton y daban un poco de hueva al final, aunque seguían siendo un tanto dominantes, ¿no? Ujú. Pero bueno, de ahí nos vamos con los 49, parece. Tuvieron muchas selecciones al parecer, pero la disputa y es raro que un equipo tenga tanto al coreback, que no es el titular obviamente, como Garópolo, con pocas ganas de seguir jugando, porque pues, con esas motivaciones y con esas declaraciones de sus coaches, pues con qué, ¿no? ¿Con qué motivación? Y vamos a ver qué eso Trey Lance, qué va a hacer, porque bajaron bastante, hipotecaron el futuro, como se puede ver, no tienen no tienen pick de primera ronda, y a Divo Samuel no lo han podido cambiar.
No sé qué esperan porque, o tal vez si lo van a cambiar, porque pues si le ofrecían el pick 10 y no quiso hacerlo, nadie le va a ofrecer más por él, ¿no? Raramente se fueron por un H en la primera ronda, uno pensaría, en la segunda, perdón, en su primera selección agarraron un H en la segunda ronda, ya casi al final, muy pegado a la 61, y prácticamente me sorprende un poco porque creo que no era una de las de los requisitos o de las necesidades que ellos tenían, dado que Bosa es un es de fuera de serie, ¿no? Entonces, tal vez con este Edge sí puedan ser sobresalientes, pero yo creo que necesitaban más un receptor en las primeras rondas, uno de calidad. Tal vez se fueron por lo que ellos consideraron mejor opción en ese momento. Y bueno, Drake Jackson, pues es un cumplidor, es un Edge cumplidor, mide 6 pies y 3 pulgadas. Y pues si lo desarrollan bien los 49, puede ser alguien que sea sobresaliente, pero no en el futuro inmediato, al parecer, ¿no? Y bueno, de Danny Gray, que es el receptor, todos dicen que tiene unas manos horribles, pero que todo lo demás lo hace muy bien, que se separa muy bien con su velocidad. Y la carrera de 40 yardas, 4:33 segundos, o sea, el más veloz está en 4:20 por ahí. Entonces, tiene muy buena velocidad. La velocidad le da separación, pero dicen que tiene manos horribles. A mí se me imagina que va a ser un poco como Deontay Johnson de los Steelers, que tiraba muchos pases solo, ¿no? Ujú. Digo, el talento ahí está, tal vez es para desarrollarse. Sabemos que con el entrenamiento debido tú puedes ir mejorando, pero sí, por su situación actual, creo que es de las mayores chingaderas del draft. Unos los ponen en calificación B y otros en C menos. Entonces, Sí. pues ahí están estos 49 y pues creo que tienen que hacer algo al respecto pues con la situación de Divo y con Garópolo. A mí se me ocurre, por ejemplo, si es que están pidiendo mucho por Garópolo, si te ofrecen una ronda 2, tómala y libera el espacio. Pues sí, es que eso lo vale. O sea, yo creo que incluso dos terceras es lo que yo pagaría por Garópolo. No, Entonces, si eso te vale, a lo mejor dos segundas todavía o una primera, no lo sé, pero sí se ve ahí complicado. Tienen que hacer algo con Divo y con Garópolo porque van a estar ahí estorbando en el equipo. Divo, yo creo que si no lo cambian, no va a jugar esta temporada. sí, 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 y prefiero mantenerlo así que hacer un movimiento, pues ya lo que no va a albaratarlo, pero pues sí hacer los movimientos respectivos, ¿no? Exacto. Entonces, Ok, pues ahora continuamos con Dallas. Pues Dallas también creo que no hizo una muy buenas selecciones. Eligieron a casi 9 jugadores del draft. Sin embargo, pues no es como lo que esperaban. De hecho, los Dallas iban tras un liniero ofensivo como Keaton Green o Sion Johnson, o un receptor incluso ahora con la salida, perdón, de Amari Cooper. Sin embargo, con su pick número 24, que estaban muy abajo, se tuvieron que conformar en primera ronda con escoger a Tyler Smith, quien cubre algunas necesidades. Sin embargo, no es como lo que esperaban, sobre todo porque es alguien que comete muchos castigos, lo venía haciendo en su etapa colegial, y de esta manera, pues a lo mejor no puede beneficiar tanto a Dallas como se esperaría. Escogieron a un linebacker, a Sam Williams, y a un receptor abierto, pero ya hasta la tercera ronda, a Jalen Tolbert, y a un ala cerrada en la cuarta ronda, Jake Ferguson. Habría que ver cómo los desarrollan para que cubran estos huecos que existen ofensivamente. Eh, Se buscaba que trajeran también como les digo, a un receptor, porque su principal arma ahorita sería CD Lamb, y pues lo van a estar utilizando constantemente. Entonces, de alguna manera buscaban que un receptor se distribuyera en el trabajo, que se convirtiera como en el segundo, pero creo que ahí no hacen una muy buena adquisición al traer a este receptor abierto. Entonces, no sé si quieres que continuemos con el siguiente, bicho. sí, creo que habían dicho
Por ejemplo, a mí creo que los Gigantes se robaron a Evan Neal, que era el que les quedaba perfecto a estos güeyes. Y Tyler Smith creo que es bueno, pero no es como la gran cosa. Entonces vamos a ver qué tal se acoplan, pero fuera de eso, nada de mencionar de los Vaqueros. Creo que van a tener igual un año difícil, Sí, sí, ya se pone más pareja su división. sobre todo porque las Águilas se reforzaron bastante bien. Creo que son los que se van a llevar esa división un tanto fácil. Sí, Y raramente de esa misma división, otro que apestó fueron los Commanders, que agarraron a dos jugadores. Yo creo que por la misma situación de que McLaurin está pidiendo un mayor contrato y que no va a jugar, pues en su primera ronda seleccionaron a Jahan Dodson, que fue seleccionado el quinto receptor abierto en la primera ronda, lo cual lo postula y uno pensaría que es el quinto mejor, más no es así. Eh, Está pronosticado como el número 56 de todo el draft. Entonces lo agarraron muy temprano y ellos en Estados Unidos le llaman reach, que es cuando tú te adelantas y le das un mayor valor a un jugador que no lo tiene. Dice que tiene muy buenas manos, que atrapa muy bien. Sin embargo, pues lo demás no lo hace tan de primera ronda, ¿no? Y igual en el día 2, a Washington parece que tienen un cierto amor con los defensivos de Alabama. Parece que Chase Young es de allí. Seleccionan a un tal Fidarian Mathis, que prácticamente es como muy inconstante y para estar seleccionado en el pick de la ronda 2, pick 47, pues no tendría de tener esta inconsistencia. Entonces, sí es largo y fuerte, tiene corpulencia, pero su explosividad, y más si es un liniero, si es un atacante de la línea, pues debe tener bastante explosividad. Tiene todo menos la explosividad, entonces ese es el pero que le ponen a este jugador, que pues estaba visualizado como igual, lo mismo, más una tercera, cuarta ronda. Entonces, de por sí creo que los Commanders ya tienen muchos conflictos dentro y fuera de la cancha. Su draft no les va a ayudar bastante, no les va a ayudar mucho. Y creo igual que Carson Wentz no es la respuesta. Por ahí en la quinta ronda seleccionaron a un Sam Howell y les hace falta un corredor en Brian Robinson de Alabama. Entonces, vamos a ver qué tal. Brian Robinson, por ejemplo, fue clasificado 146 en el global total. Entonces, pues 146 es bastante si tomamos en cuenta que son 32 picks por ronda, ¿no? Estamos hablando que es un valor de quinta ronda. Entonces, igual lo tomaron en la tercera, ¿no? Entonces, estos güeyes nomás no latinaron, tuvieron muchos jugadores sobrevalorados que los tomaron temprano. Y muchos los ponen como C- en su calificación. Entonces, por ahí se van a dar un que vive con los Vaqueros. No tienen tan mal talento, pero yo creo que los Águilas se lo van a llevar un tanto fácil. No traen gran rival. sí, exacto. De hecho, si te das cuenta, tuvimos a dos equipos de la conferencia de la división este de la Nacional, digamos como que hicieron buenas elecciones, tanto las Águilas como Nueva York, y los otros dos equipos hicieron malas elecciones como Commanders y como Dallas. Entonces, esa división siempre da mucho de qué hablar. Eh, Nunca es tan consistente, a veces pareciera que es competitiva, pero porque todos son malos, pero ahora Sí. sí ya se va a ver esa diferencia. Y como dices, creo que uno de las cuestiones que tenían que checar los Commanders era su quarterback. Carson Wentz no es la respuesta. Y también me preocupa un poco que la defensiva, de lo cual hace 2 años era lo que brillaba de los Commanders, últimamente está muy apagada y no sé si con las adquisiciones que hicieron pudieran volver a brillar como lo hicieron hace 2 años. Sí, creo que les falta como el capitán porque pues su línea defensiva todos decíamos que era de primer nivel, fácil, yo creo que la mejor de la liga y nunca se vio. Chase Young nada más fue su primer año de novato, un muy buen año y de ahí se apagó totalmente. Entonces, creo que les falta mucho y creo que es un reflejo de su administración, tal cual. Sí, exacto. Muchos problemas también. Pero bueno,
amigos, hasta ahí los chingones y chingaderas, hubo No, ¿qué te pues ciertos pasa? movimientos. Ah, falta el Ah, peor, la peor falta, chingadera. Sí, es falta cierto. el bueno de los Ve, peores. güey, son tan detestables que ya salió, yo los estaba O desechando. sea, aquí tenías la oportunidad de despotricar todo lo que quisieras y te la quieres perder. O sea, sí, Es que hasta siento feo, güey, ya deja de ser divertido para ser triste. sí, es triste. Pero pues tenemos aquí en el último lugar como perdedor de este draft, que no es una posición que me sorprende en el draft, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hace rato mencionabas un término que era rich, de pagar Ujú. mucho por un jugador que a lo mejor no lo vale, y creo que es lo que les pasó a los Pats. Adquieren en la primera ronda a Cole Strange, si bien era una de las necesidades que tenían, necesitaban un guardia, ya que la temporada pasada se fue George Towney y en la temporada baja se fue Kate Carras, entonces necesitaban cubrir esa posición, pero considero que pagaron de más por este Cold Strange. Y después otra de las posiciones que tenían que cubrir era el de receptor abierto. Y así como en su momento fue en Kill Harry, ahora escogen a Taekwon Thornton, que yo en lo personal no lo tenía en el radar, ni siquiera para segunda ronda. Eh, Creo que ahí toman pues sí, hacen un desacierto y hubiera sido preferible que en la ronda uno escogieran un receptor abierto y en las demás rondas se esperaran por Cole Strange. No creo que Ujú. algún otro equipo lo hubiera seleccionado. Sin embargo, pues como los hemos dicho repetidamente, Belichick no es un buen gerente general, es un muy buen entrenador, pero no gerente general y eso es lo que les pesa. Y de ahí en fuera, pues hace algunas adquisiciones que dan un poquito de sentido. Sabemos que en el perímetro eh, pues se les fue su jugador principal a los Chargers y adquieren a dos cornerbacks. También creo que era de las posiciones que tenían que fortalecer porque si nos vamos a analizar la secundaria de los Pats, si bien en los últimos años había brillado, ya son jugadores que ya están viejos y vimos que Ujú. en la agencia libre trajeron otra vez a Malcolm Butler. Entonces, pues sí, tenían que refrescar esa zona. Y de ahí pues trajeron a otros, a un run back que también, y es que tiene muchas deficiencias. También creo que ya esa posición de corredores también ya necesitan hacer el cambio generacional, pero hubiera sido preferible que fueran por algo, unos picks más altos. Creo que llenaron por llenar los huecos y no analizaron tanto los jugadores. Igual en una de esas me callan la boca, pero no lo creo. Y lo que me No. sorprendió es de que seleccionaran a un coreback. Eso sí, no me lo esperaba, a Bailey Zappe y sobre todo en cuarta ronda. No, desconozco, o sea, si ya tenían a Steedham, ya saben, tienen a Brian Hoyer y pues supuestamente el titular indiscutible es Mac Jones. Entonces, no me hace sentido. No sé si a ti te haga sentido que hayan seleccionado un coreback. Es que pinche Belichick, yo creo que eso fue pinche suerte, ¿no? El seleccionar hace tantos años en una sexta ronda a un tal Brady y yo creo que ya no le ha salido otra vez y le hace sentido y no, creo que Brady, este Belichick va a hacer cosas que van a sorprender y cosas, otras que no tanto, ¿no? No me hace sentido que seleccionen a Coreba, como tú bien dices, pero ese güey siempre se va por receptores y corners en sus rondas altas. Y el Ujú. güey los selecciona y no los tiene como, no los tiene como titulares. Creo que había un güey, estaban hasta pensando en cambiar a su receptor de primera o segunda ronda, Neil, estaban ya pensando en cambiar. Entonces, estoy viendo, a diferencia, por ejemplo, del griego que seleccionaron en el pick 30, que fue el mayor robo, muchos ven a Cole Strange como el peor reach que pudieron haber hecho, ¿no? Entonces, sí, aquí lo estoy viendo, los análisis lo están poniendo como el error más grande que tuvieron, porque estabas pensado en el valor
¿Dónde está? Aquí lo he visto en el 86, o sea, en el 86 Incluso hasta tercer de, ronda, ¿no? de la, ajá, el último de la tercera ronda. Entonces, que lo seleccionan tan pronto, es así de que nadie lo conocía, creo. Dicen que tiene cosas buenas, pero no, nada de valor de primera, ¿no? No sé, Belichick, ¿por qué tiene tanto poder, ¿no? En ciertas cosas, acceso a la información, como ya vimos, y no es bueno en las elecciones. Sí, yo, por ejemplo, el único sentido que le encuentro que hayan seleccionado el quarterback y te lo mostraba era de que a Belichick tiene como una afición por quarterbacks medio llenitos, no tan Ujú. atléticos, güeritos, Guapetones. ajá, de ojo claro. Pero es lo único, creo que por ahí ha de tener un fetiche. Sí, está muy raro. Y yo creo que necesita otras armas, Jones, porque sí fue como una enorme sorpresa. Yo no esperaba mucho de Mac Jones, yo decía, mucho mejor Trevor Lawrence. Y Ujú. vemos que al menos no tendrá el físico, pero sí tiene las agallas para tener un buen nivel. Y a mí me hubiera gustado rodearlo de más talento, ¿no? Alrededor. Sí, pero muchos decían, ¿para qué lo rodeas de más talento? Sí, por ejemplo, el partido contra los Bills, que solo lanzó creo que 2 pases y todo la ofensiva fue por carrera. Entonces, no sé, es muy extraño. Pues ahora sí, yo como aficionado lo único que me queda es el beneficio de la duda, pero no pinta bien, ¿eh? No pinta No, bien el panorama en su división de los Pats. sobre todo porque otros equipos alrededor han tenido un buen draft y ellos, ¿no? Exacto. Entonces, o incluso no hablemos del draft, una buena off-season y agencia libre. Ujú. Entonces, mejor que los Dolphins, no. Mejor que los Jets, tampoco. O sea, los Jets tienen jugadores que ya van a hacer diferencia luego, y estos Pats nomás no. Sí, Es muy raro, pero bueno, pues así es. ahora sí terminamos, Golcitos. Muy bien, dejen sus comentarios, qué piensan al respecto. Obviamente, tratamos de hacer los peores y los mejores. Si hacemos un análisis de los 32, llega a ser un tanto tedioso. A algunas personas sí les gusta. A mí sí me gusta como tal, porque me gusta ir siguiendo jugadores y dónde van a caer y a ir siguiendo su trayectoria, pero no a todos les gusta. Entonces, ¿qué piensan, amigos? Recuerden, ya tenemos nuestras redes sociales, todas las que pueden imaginarse. Y bueno, síganos y recomienden nuestro contenido y comenten. Eso es lo que ayuda bastante a que sea también más dinámico. Sí, 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 ahí dejen sus comentarios. Agradecemos que estén al pendiente de los videos. Van a estar aquí en Facebook, YouTube, algunos pedazos en TikTok. Pues síganos por nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en próximas instancias a ver qué más noticias tenemos de la NFL. Muy bien, Oxitos. Buena noche, buena tarde, buen día. Cuídense y ya mero inicia otra vez la temporada. Vale, pues nos vemos, Golcitos. Hasta luego. Bye.